La base de nuestro estudio como abastecimientos de agua y alcantarillado es la norma, el reglamento. Existen 1001 libros, pero esos libros simplemente son conceptos para entender, pero lo netamente aplicable es la norma, y en la norma están las definiciones. Y para saber que están ahí, hay que leer. A preguntas como, ¿cómo se calcula el K1 y el K2? Coeficientes de variación diaria y horaria. ¿No se entiende la pregunta? Dice, ¿cómo se calcula? No dice de dónde lo saco. ¿Qué ha contestado la mayoría? Se toma del reglamento nacional porque dice que el K1 es 1.3 y el K2 es un rango de valores. Yo no les estoy preguntando de dónde sale, cómo, de dónde lo obtengo del reglamento, lo saco del reglamento, no. ¿Cómo se calcula? Y en la teoría de su cuaderno está. Es el valor máximo de un día, el otro es el valor máximo de una hora. Preguntas tan sencillas que pierden puntos porque no leen. Otra situación. Jóvenes, ustedes son ya profesionales prácticamente, octavo ciclo. La pregunta en las tres primeras dice esquematice. Esquema. Puede ser un dibujo, un cuadro sinóptico. ¿Qué han hecho ustedes? Han puesto cualquier cosa. En la primera pregunta se les dijo esquema cualitativo, si mal no recuerdo, del ciclo hidrológico. Significa que cuando yo digo cualitativo, significa atmósfera, suelo. Entre la atmósfera y el suelo y el océano existen relaciones. Entre la atmósfera y el suelo existe una relación de arriba a abajo, que es precipitación, y una relación de abajo hacia arriba, que es evaporación. Del suelo al mar que existe, escorrentía, o puede ser cuando se profundiza el agua en el terreno. Infiltración, percolación. Eso es un esquema que no lo entienden ustedes, son gente que ya debe entender eso. Estamos en el octavo ciclo de ingeniería. Luego, se les pregunta, describa el método volumétrico para el aforo de una fuente de agua. Se les dijo eso en clase. La vena líquida, el río, lo que sea, el aforo volumétrico, fácil. Si es un cauce pequeño, lo conduzco por una tubería y tengo un volumen conocido, un balde, qué sé yo. Calculo el tiempo en que se lleva por tres oportunidades y saco el promedio y tengo volumen sobre tiempo y tengo el caudal. ¿Qué me han contestado? Cosas que del reservorio, cosas sin sentido, joven. Pero bueno. La pregunta más fácil que se les puso fue la última, donde se les preguntaba a qué equivale 10 metros de columna de agua. Bares, atmósferas y kilogramos por centímetro cuadrado. A pesar de que yo les di la respuesta en clase, muchos no lo han anotado y no lo han puesto. Ahora, si no sabemos transformar presiones, podemos desarrollar un problema numérico de memoria. ¿Cómo? Mi pregunta es, ¿cómo piensan enfrentar el examen final? El que les va a definir si se quedan o aprueban, si repiten o aprueban. Siendo las preguntas tan sencillas, no lo pueden hacer. Si yo les doy una presión en bares
y tienen que transformarlo a metros de columna de agua. ¿Cómo lo van a hacer si no lo saben resolver? Una pregunta tan sencilla de transformación de presiones. ¿No creen, jóvenes, ustedes que merecen que ustedes repasen, que se dediquen un poquito más a esto? Nos queda muy poco tiempo. Estamos 18. La última semana, que es de febrero, ya no nos cuenta. Prácticamente nos queda 2 semanitas, 15 días. Y les va a definir si quedan a repetir el curso o aprobar el curso. Vean ustedes el curso. Es simple, es sencillo, pero es muy trabajoso. ¿Les gustaría repetirlo? De repente a algunos sí, para aprender más. Pero creo que a la mayoría no le gusta, le tiene aversión a la hidráulica. Pero yo les sugiero repasen. Son cosas sencillas, estudien. Bueno, solamente les estoy sugiriendo, jóvenes. Eso ya es responsabilidad de cada uno. La teoría lo tienen, la práctica también lo tienen. Básicamente la práctica es su trabajo. En base a eso se desarrolla todo. Su trabajo es la mejor forma de practicar abastecimientos de agua. Ya conocen el diseño de una planta de tratamiento, saben cómo diseñar una captación. Ya les ha tocado en esta segunda parte diseñar una línea de conducción, diseñar una línea de aducción, diseñar una línea de distribución. Ya lo conocen. Malo que bueno, pero ya lo conocen. La idea es eso, ya lo conocen. Lo óptimo sería que salgan diseñando a la perfección, pero ya lo conocen. Cuando lo necesiten, ya tendrán la noción básica de hacerlo. Ahora estamos en alcantarillado. Ustedes van a ser residentes. Lo ideal sería eso, que sean residentes de obra, porque ahí se aprende mucho. Te prepara para el futuro. Pero acá en Pucallpa y en el Perú en general, primero son supervisores y de ahí son residentes. Qué gran aberración, joven. ¿Cómo puedes ser tú un supervisor? Recién sale de la universidad y lo vas a supervisar a un residente que tiene de 20 a 30 años de experiencia. ¿Cómo puede ser posible eso? Como en mi caso, ¿cómo puede ser posible que un muchacho de 25 años que recién tiene un año de ingeniero sea mi supervisor? Y como es supervisor, sea pegado a la ley. Lo que lee en el reglamento y lo que lee en los documentos del contrato, lo ponga en aplicación. Si no tiene ni siquiera una idea formada de cómo se ejecuta una obra en el campo. La idea de ser residente es que ustedes, cuando estén en la residencia, tienen que saber el proceso constructivo. Van a saber si lo que está es cálculo de ese sistema cumple con lo que está en el campo, cumple. Si las pendientes calculadas son las que realmente deben ir en el campo. Van a saber exactamente cómo instalar un tubo, cuánto va a demorar, qué pendiente mínima deben darle para que no se arene. Pero eso no se logra en un año en el campo, no se logra en 2 ni en 3, se logra en el transcurso. Y cuando logren una gran experiencia, una buena experiencia, una sólida experiencia en el campo, podrán ser supervisores y podrán entenderle al residente cuando les dice, señor, esto debe ser así. Ustedes, con el conocimiento que tienen, podrán decirle, no, debes hacerlo de esta forma, pero con sustento, por esto y por esto. Y no decirle simplemente, ¿sabes qué? Lo haces porque el contrato lo dice. O lo haces porque el libro lo dice.
esa es la idea, joven. Esa es la idea. De que ustedes logren la excelencia en el conocimiento. Bien. Dejemos eso por ahí. ¿Alguna pregunta o observación de sus exámenes, de sus prácticas o de sus trabajos? Bien. Me parece que no hay. Pero bueno. Nos quedamos revisando lo que era la norma. La norma es 0,70 de lo que son o es 0,70 de lo que son redes de aguas residuales. Estamos viendo de una forma muy rápida. Más adelante vamos a verlo un poco más detallado, ya con algunos ejemplos de cálculo, algunas observaciones, algunas anotaciones. Y en la próxima clase vamos a presentar un problemita, sí, por cierto, pequeño. Simplemente vamos a, digamos, diseñar unos tramos de colector con la idea de que todo el proceso de cálculo se lo visualice para que ustedes tengan, digamos, como una guía para el desarrollo de su trabajo. ¿Ya? Ahí en ese ejemplo vamos a calcular la pendiente mínima, la pendiente máxima, la tensión tractiva, cómo verificamos los caudales en las redes, ¿para qué? Para que cumpla con lo dispuesto por la norma. Cuando está en un flujo permanente, uniforme, cuando está en un flujo turbulento, ¿no? O está en un flujo laminar. Entonces, eso ya lo veremos la próxima clase y con eso ya estaremos listos también para nuestra práctica calificada y para que también enfrentemos el desarrollo de nuestro trabajo. Bien, nos habíamos quedado en la en la diapositiva 19, pues bien, aquí, y vamos a continuar. Antes de iniciar alguna observación, alguna pregunta, por favor, háganla. Bien, me parece que no hay ninguna pregunta. Bueno, la norma OS 070, que se refiere a redes de aguas residuales, nos da lo que es la ubicación en uno de sus ítems, ubicación y recubrimiento de tuberías. Cuando nosotros hablamos de ubicación, recuerden ustedes su trabajo. Siempre nos vamos a referir al trabajo. El trabajo, a ver, la concepción de ese trabajo no es una concepción mía. Yo estoy aplicando con ustedes porque fue una de las formas más, digamos, rápidas y prácticas de aprender el abastecimiento de agua. Este ejemplo es un ejemplo, un trabajo aplicado en los cursos de abastecimientos de agua de la Universidad Nacional de Cajamarca. Y también en la Universidad Nacional de Cajamarca, en la Facultad de Ingeniería Sanitaria. Entonces, para aprender este tipo de cosas no hay nada mejor que un ejemplo práctico. Si ustedes ven, nuestro trabajo es aleatorio. Ustedes han diseñado su ciudad. Ustedes ya han puesto lo que han querido en su ciudad. Lo único que yo he hecho es ponerle sus curvas a nivel. Esas curvas a nivel me van a dar el relieve de mi ciudad. Ahora, ese relieve sí es aleatorio. A uno les ha tocado con una equidistancia, a otros con otro. Si bien es cierto, existen equidistancias pequeñas y altas, eso ya es un reflejo de quién presentó primero y quién al último, que también es un reflejo de la responsabilidad que le tomen al curso. Si yo presento primero, pues me pondrán algo sencillo, ¿no?
Y las cosas se me van complicando a medida que me voy demorando, ¿no? Es así de simple. Cuando uno se demora en hacer algo, se le acorta el tiempo. Y al acortarse el tiempo, la cosa se complica más. Eso es lo mismo que en su trabajo. El que demora en presentar su plan, pues se le complicará más la cosa, ¿no? Y eso sucede en todo trabajo, en todo. En la vida real sucede. Si hay algo que debo resolverlo ahora, o resolver ya, porque se me corta el tiempo, si no le doy la debida atención, se acortará el tiempo y llegará un momento en que me desespere para resolverlo. Ese es un reflejo de la vida normal, de la vida cotidiana. Entonces, cuando yo les he propuesto el trabajo era con esa idea de aplicar a esta ciudad ficticia todo nuestro reglamento. Y en buena medida ya lo están logrando. Voy a revisar, han hecho la red de distribución y la red de aducción, donde ubicaron su reservorio. Entonces, con esos criterios, porque se supone que ustedes han puesto esas estructuras, la separación de la línea de distribución a una distancia de la manzana, porque se supone que esa distancia, recuerdan ustedes, cuando estudiamos las líneas de distribución, tenía la manzana, pero también tenía una separación que cumplir entre la línea de distribución y la línea de propiedad. Esa distancia, ¿quién me daba? El reglamento. Pero ese era cuando había vías con un ancho de vía determinado. Pero si las vías eran de mayor tamaño, ¿qué significaba? Que tenía que diseñar en ambos lados. O simplemente diseñar la principal y diseñar la otra como si fuera una secundaria. Esos criterios son del reglamento y lo están aplicando o han debido aplicarlo en su proyecto. Entonces, la mejor manera de aprender abastecimientos es con un ejemplo. Y el ejemplo ya lo tienen en su mano y lo están desarrollando. Jóvenes, pocas personas hacen las cosas y les sale bien a la primera. Son muy raras. Pero la mayoría de gente como ustedes y como yo, necesitamos practicar. Nos equivocamos, erramos, pero llegamos a la perfección con la práctica. Pocas personas no necesitan practicar. Son iluminados, no lo sé. Pero ustedes y como yo, somos gente que necesita practicar. No nos la vayan a la primera, pues lo haremos a la segunda. Y ahí iremos perfeccionando en la tercera, cuarta, quinta, y llegaremos a la perfección. Pero eso se logra practicando, practicando. ¿Ya? Entonces, su trabajo, a lo que bien, ya empezó, ya lo empezaron a practicar. Y lo que tienen que hacer es aplicar lo que dice la norma. Ahora, en este trabajo de desagüe, ustedes tienen calles. Tienen calles de 15 y tienen calles de 25 metros. Y la norma dice que si tienen calles de un ancho determinado, debe ir uno, línea, cuando son menores de 20 metros, ingeniero. 20 metros. Y si son mayores a 20 metros, debería ir 2 líneas. ¿Verdad? 2 líneas. Nuestras calles, unas son de 15 y otras de 25. Eso significa que necesariamente debemos colocar 2 líneas.
Mi pregunta es, ¿diseñaré las dos líneas? ¿Recuerdan ustedes en la primera clase, cuando presenté esta imagen? Tenemos los colectores secundarios. Estos colectores secundarios, ¿qué colectan? El desagüe de cada una de las viviendas. Y estos colectores secundarios descargan a un colector principal. Recuerden que ese colector principal ya no recibe conexiones domiciliarias, sino colectores secundarios. Es decir, que se carga en cada buzón la llegada. En los colectores secundarios, la carga va entrando a lo largo de la tubería. Miren, la tubería, y a lo largo de la tubería va ingresando las conexiones. Significa que en este punto no sabemos cuánto llega de la parte superior. Pero en el siguiente punto, ¿qué sucede? Lo anterior más el que llega, el que sale de la casa. Y así sucesivamente y va aumentando. A las finales yo tengo un caudal que llega al buzón del colector principal. Luego, en el otro sentido, también llegarán caudales y se van sumando. Pero en el colector principal no descargan conexiones domiciliarias. Luego tenemos otro tipo de tubería, que es el emisor. Y al emisor simplemente llegan colectores principales. Colectores principales. Condición del emisor: en ningún punto de su trayectoria recibe carga, ni sale carga. Cuando hablo de carga, hablo de caudales, ¿no? Este es un gráfico que ejemplifica, digamos, las clases de tubería y cómo funcionan. Porque así como está funcionando es lo que yo debo hacer el cálculo. Entonces, la norma me dice cómo debo ubicar mis colectores en la vía, ¿no? ¿Cómo van los colectores en la vía? Luego, acá nos indica algo que es, digamos, importante recalcar. Dice, en los puntos de cruce de tubería principales de alcantarillado con tuberías principales de agua de consumo humano, el diseño debe contemplar el cruce de estas por encima de las tuberías de alcantarillado. Es decir, si yo tengo una tubería de alcantarillado de cualquier diámetro, pero viene cruzando una tubería de agua potable, de agua, la distancia que debe haber la generatriz inferior del tubo y la generatriz superior del tubo de alcantarillado debe ser como mínimo 25 centímetros. Si yo lo veo en planta esto lo que han visto es uno en perfil, lo vería de esta forma. ¿Sí? Entonces, eso tiene una razón de ser para evitar la contaminación. ¿Qué pasaría si el tubo se fracturara? Simplemente el agua del tubo el agua de la línea de abastecimiento de agua caería. Pero si el tubo de desagüe pasaría por encima y se fractura, sucedería lo mismo y contaminaría las aguas potables. Ahora,
hay situaciones donde no se cumple esto. Es muy difícil de cumplir. Pero eso, ¿dónde lo van a ver ustedes? Acá, cuando sean residentes de obra, ahí van a ver la magnitud del problema. Cuando abran un sistema de desagüe y vean que la tubería de agua está justo por debajo de la tubería de desagüe, la tubería de agua está pasando por debajo de la de desagüe. Y para remate, esa tubería de desagüe está rota, goteando. O la empaquetadura falló. El hecho es que ustedes excavan y sale esa tierra negra, olorosa. Imagínense, nosotros sabemos, ya hemos estudiado en algún punto, hemos leído y se han visto la norma, existe filtraciones de agua. Es decir, sale agua del desagüe por las juntas y también ingresa agua. Pero eso también puede suceder en las líneas de agua. Eso significa que se pueden contaminar las aguas potables. Y ahí ustedes tendrán que decidir qué hacer. Si es una tubería de 200 milímetros, para yo mover un tubo de 200 milímetros, digamos, hacerle un arco, arquearlo para pasar por encima de la tubería de agua, porque está por debajo, estamos diciendo, ¿no? Yo quiero pasarlo por encima. Pues bien, lo desmonto y lo paso por encima. Pero para hacer ese trabajito, mínimo necesito excavar de la tubería de desagüe 10 metros aguas arriba y 10 metros aguas abajo, para poder darle la inclinación al tubo, esa curvatura, si la tubería es de 200 milímetros. Imaginen si la tubería es de 250, ya no es 20 metros, por lo menos es media cuadra, porque es un tubo muy rígido. Entonces, ¿cuál solución se puede adoptar? Bueno, yo particularmente con ese problema, ¿qué es lo que haría? Como mi tubería de agua está pasando por debajo la del desagüe, lo que hago es le hago un dado de concreto y lo protejo. Pero ese dado, si lo vemos en planta, la parte superior es la tubería de desagüe, ¿no? Mejor dicho, la tubería vertical es la del desagüe y la horizontal es la de agua. Y la de agua está pasando por la del desagüe, la de agua está pasando por debajo de la del desagüe. Entonces le haría un dado de tal forma que no lleguen las aguas negras al tubo. Si bien es cierto, es una solución práctica para aislarlo al tubo y no se contamine en caso de rotura, el ponerle el dado de concreto a esa tubería también es un riesgo. ¿Por qué razón? ¿Quién me puede decir? La expansión del concreto a la temperatura. Pero debajo del terreno no existe mucha variación en la temperatura. La expansión del concreto es cuando existe digamos, un intervalo de temperaturas, una diferencia de temperaturas fuertes. Es decir, si hablamos de la noche, temperaturas de 20 grados y en el día 30 grados, estamos hablando de un intervalo de 10 grados. Ahí sí podría haber contracción y expansión. Pero eso está enterrado, 1,10 m, 1,15 m, 1,20 m debajo del terreno. La temperatura no le afecta. Ingeniero, puede ser que si hay tránsito por esa vía, el tránsito
generar presión. Pero si es concreto, ¿cómo lo va a presionar? ¿No han visto ustedes las alcantarillas en la esquina? Le ponen una losa encima, lo recubren de concreto y ya no se rompen. Yo le estoy haciendo lo mismo. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos, bueno, eso ya lo han debido ver en mecánica de fluidos 2? Cuando hablamos de tuberías, ¿hablamos de qué? De clase. ¿Recuerdan? Clase de tubería. En el agua también se habla de clase. Pero como en agua potable se habla de clase, así, clase 10. ¿Cuánto resiste la clase 10? Sí, ingeniero. 100 metros de columna de agua, ¿verdad? Clase 5, 50. Clase 7.5, 75. Clase 15, 150 metros de columna de agua. Pero esa presión, ¿dónde se genera? ¿En el exterior o en el interior? En el interior, ¿verdad? En las aguas, la presión, como las tuberías funcionan a presión, esta presión se genera en el interior, ¿no? Si yo lo veo la tubería, lo vería así, ¿no? A ver, eh, ¿recuerdan por fluidos 1 Pascal, principio de Pascal? Que la presión se transmite en todos los sentidos, ¿no? Y eso es lo que sucede en una tubería circular. La presión que lleva, la presión interior, se transmite a las paredes. Las tuberías clase 10 soportan que esta presión sea de 100 metros de columna de agua, pero lo soportan el del interior al exterior. O sea, cuando tratan de abrirlo al tubo, ¿sí? El tubo siempre funciona lleno. Y ustedes saben que una estructura cuando está llena de agua, prácticamente nivela las presiones interiores con las exteriores, ¿verdad? Si yo tengo una carga acá afuera del terreno, empuja la tubería, la presión interior también lo equipara. Pero en tuberías de agua, en sistemas de agua, la presión interior siempre es mayor. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede en las tuberías de desagüe? Para empezar, una tubería de desagüe funciona como si fuera un canal. Al ser un canal, tiene un tirante de agua, o sea, una parte que está llena de agua, que se le llama área hidráulica. Pero encima de ese espejo de agua que se genera en el tubo, digamos, el agua que transcurre no llena el total de la sección, siempre existe un área libre que está llena de aire y de gases, por cierto, ¿no? Ácido sulfúrico, gases, metano, etano, lo que genera un desagüe. Significa que ese espacio libre está lleno de aire. Ahora, ¿recuerdan ustedes, si han visto o han tenido la precaución, todos los tubos van en una zanja? Y este tubo está funcionando como un canal. Pero como está en una zanja, también está tapado. Significa que existe una presión del terreno, de arriba a abajo. Pero también existe una presión de izquierda a derecha y una presión de derecha a izquierda. Y por cierto, también existe la reacción del terreno a esas cargas. En resumen, el tubo
con todas esas cargas se deflecta y se vuelve como si fuera una elipse. Se deflecta y se vuelve como una elipse. Entonces, para contrarrestar ese efecto, el tubo se lo vuelve más rígido. Entonces, cuando se rigidiza el tubo, es lo que hace que soporte esas cargas exteriores, porque ya en el interior no hay presión que equipare eso. Ese tubo está funcionando a presión atmosférica, como un canal. Ya no hay esa presión, digamos, que empuja al tubo desde el interior. Y toda esa presión exterior lo tiene que soportar el tubo, porque si no va a colapsar, va a romperse. ¿Cómo determino este parámetro en las tuberías para que me resistan esas presiones? Ya no es el concepto de clase, es un concepto de SDR, que relaciona el diámetro con la pared del tubo. Y ese SDR ya me da, por decirlo de una manera, me da la resistencia de ese tubo a las cargas exteriores. Por ejemplo, tengo un SD 4, un SD 8, ¿no? Y eso me da ya, es como si fuera la clase en tuberías de agua. Pero eso ya es la identificación de los tubos para desagüe. ¿Ya? Entonces, en lo que les estaba consultando es que si yo le pongo a una tubería de agua o de desagüe concreto para protegerlos, los estoy rigidizando más. Y el tubo puede romperse justo donde está tubo, donde termina el concreto. Y eso es lo que se ha podido también detectar acá. Cuando a un tubo se lo rigidiza, por los movimientos que tiene en el subsuelo, por presiones, movimientos de tierra o alguna cosa, justo entre esa unión del tubo con el concreto, se rompe y comienza a chorrear, a contaminar. Por eso les digo que proteger un tubo de esa forma es un riesgo. Otra situación que se podría hacer, pero es un poco más complicada y cara, es si yo tengo el tubo, le puedo poner un forro de mayor diámetro, pero del mismo material. Si tengo un tubo de 200 milímetros y quiero protegerlo, de repente le pondré un forro de 300 milímetros. Y ese tubo ya me lo aísla, por decirlo así, de la contaminación. Entonces, soluciones hay un montón, infinidad de soluciones. Como siempre les he dicho, en ingeniería no hay la solución perfecta. Lo que existe son soluciones técnicas, viables y económicas. Técnicamente el concreto funciona, económicamente es más barato, pero hay el riesgo de romperlo. Ponerle forro técnicamente funciona, pero un tubo de mayor diámetro es mayor costo. Entonces, cuando ustedes diseñen y tengan que proponer alguna situación, tienen que evaluar la parte técnica con la parte económica. Pueden ser unos genios haciendo cálculos numéricos, matemáticos, y lo pueden hacer aplicar a rajatabla eso al supervisor o al residente. Técnicamente eso es maravilloso,
pero económicamente no creo que te hagan caso. Si tú evalúas y comparas y equiparas la parte técnica con la económica, esa es la respuesta. ¿Ya? Esa es la respuesta. Cuando hablamos de ubicación y recubrimiento de tuberías, es lo que ha generado, por decirlo en Pucallpa, la mayor cantidad de observaciones a los expedientes técnicos. Cuando yo hago una pista, ¿cuánto es la altura mínima de un buzón? Lo vimos la clase pasada. 20, ingeniero. ¿Cuánto? 1,20 m. 1,20 m. 1,20 m. Nosotros ahora en esta clase vamos a hablar de lo que es pendiente mínima y vamos a hablar de lo que es pendiente máxima. Pero ya les voy adelantando algo. El buzón tiene una profundidad mínima de 1,20 m. Esa profundidad va desde el techo de la parte superior al fondo, a la cara superior de la losa de fondo. Eso mide 1,20 m. Del fondo a fondo es lo que conecta el tubo. Si mi tubo es de 200 milímetros, ¿cuánto tengo de recubrimiento? ¿Cuánto tengo de recubrimiento de tubería? ¿Con cuánto lo estoy recubriendo la tubería? Con 1 metro, ¿verdad? 1 metro de recubrimiento, porque si tengo el buzón 1,20 m y tengo que la tubería tiene 200 milímetros, significa que son 20 centímetros. 1 metro menos 20 centímetros significa que desde el nivel del terreno al fondo tiene 1 metro de recubrimiento, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Qué me dicen, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo? A ver, señor Cerruche, ¿estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. ¿El resto está de acuerdo en eso? Si no lo entendieron, para repetirlo, no se callen. Repítelo, Díganme. ingeniero. Bien, voy a repetir. Miren, vamos a hacerlo así. Yo tengo un punto o una esquina. Vamos a hablar de la esquina donde está la catedral y la otra donde está la municipalidad. Son 2 esquinas. ¿Está bien? Ahí están las 2 esquinas. Tengo la catedral. En la catedral tengo un buzón en la esquina de la catedral y en la esquina de la municipalidad tengo otro buzón. Distancia promedio, digamos, unos 60, 70, una cuadra más o menos. Digamos que 100 metros de distancia entre buzón y buzón. Si lo vemos ahí, el terreno es llano porque ya está pavimentado. ¿No es cierto? Ya tiene su pavimento, es llano. Está pavimentado. Suponemos que el buzón, el flujo de agua va desde la municipalidad a la iglesia, a la catedral. Significa que está yendo desde la derecha a la izquierda en la pantalla. ¿Está bien? De la izquierda a la derecha en la pantalla. A ver. Pues está acá mal dibujado. Esperen un ratito, lo arreglamos. De izquierda a derecha. Estamos parados en la Plaza de Armas. ¿Ah? En la Plaza de Armas estamos parados. Mirándolo a la iglesia está a la derecha y la municipalidad está a la izquierda. Entonces, el flujo de agua va de izquierda a derecha. Supongamos que la tubería que está
ahí enterrada que conduce el desagüe es de 200 milímetros. Al hablar de 200 milímetros, estamos diciendo que tiene 20 centímetros de diámetro, ¿sí? O 0.20 metros, que es el equivalente. Supongamos que en la catedral, el buzón tiene 1,40 m. Y en la municipalidad tiene una profundidad de 1,20 m. Significa que el desnivel que hay desde la municipalidad a la catedral, en el fondo de la tubería, entre los buzones, el desnivel es 20 centímetros. Entonces significa que existe una pendiente. El agua va a escurrir como en un canal. ¿Sí? Va a escurrir. Si tiene 1,20 m de profundidad el buzón en la municipalidad, menos los 20 centímetros que ocupa el tubo, porque si yo lo veo de perfil, o sea, en una sección, tengo el 1,20 m y en el fondo tengo el tubo. El buzón tiene 1,20 m y menos los 20 centímetros del tubo me queda que está recubierto, ¿con cuánto? Con 1 metro. ¿Cierto? ¿Estamos en lo cierto ahí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Bien. Ahora, en la catedral el recubrimiento ya aumenta porque por diferencia de niveles hay 20 centímetros más de profundidad. Significa que el recubrimiento en la catedral ya es 1,20. Más los 20 de la tubería, ahí está el 1,40 m del buzón. Eso debería ser normal en todo, siempre y cuando el terreno o la losa del pavimento, como le estamos viendo ahí en la catedral, en esa cuadra, es casi horizontal, ¿verdad? Y en cualquier punto de ese tramo, el recubrimiento va desde 1 metro hasta 1,20 m. Cuando hablo de recubrimiento, hablo de la tierra que va encima, tierra o pavimento, lo que va encima. ¿Cierto? Hasta ahí estamos bien. Pero, ¿qué sucede, por decirlo de alguna manera, en el asentamiento humano? ¿Qué sé yo? Las Melinas, que queda por Laura Bozzo, me parece. Me salió el nombre. En las Melinas tengo un buzón de 1,20 m y en la otra esquina también tengo un buzón de 1,40 m. Pero ahí se da la particularidad que en la mitad de la calle se ha formado como una batea por charcos, por alguna cosa, y se ha hecho como una batea, se junta el agua. Y cuando seca queda de esa forma, como una bateíta en la calle. Cuando yo excavo en el centro de la calle, en el centro ya entre los dos buzones, descubro que el recubrimiento que tiene la tubería es 40 centímetros. Más los 20 que tiene el tubo serían 60. ¿Por qué? Porque con el transcurrir del tiempo, ese terreno ha sido lavado, ha sido retirado por las constantes lluvias, por el barro que se hizo, lo que sea, pero quedó así, como una batea. Y como ustedes ven, el recubrimiento ya no lo tiene el recubrimiento completo. Deberíamos recubrir esa tubería para que no se deteriore por aplastamiento, porque ahí los carros lo van a deteriorar.
Ahora, compliquemos más la cosa. Como en esta calle vive algún dirigente, ha hecho sus gestiones para que todo su barrio sea pavimentado. Viene el topógrafo y hace el levantamiento topográfico y saca la cota del buzón 1 y la cota del buzón 2. Oye, pero la distancia es 100 metros, mira, se ve plano. 2 puntos nomás, hay que hacerlo y vamos. Hacen 2 puntos y hacen sus curvas a nivel. Y resulta que en el plano esto salió horizontal. Cuando hace el contratista el replanteo, descubre que aquí hay un hueco que debe ser rellenado para poder tender esa tubería. Entonces, uno como profesionales debe ver bien eso. Por eso los planos de desagüe son al detalle, mucho más detallados que un plano de agua. ¿Ya? Eso como recomendación. Los planos de desagüe deben ser bien detallados, con todos los accidentes, con todas las estructuras que exista en uno o en otro lado. Para que ustedes como proyectistas o como residentes tomen la mejor decisión de hacer ese trabajo. ¿Ya? Y no generen mucho gasto a la entidad. Porque cuando uno observa de primera intención este tipo de cosas, se resuelven mejor, lo más rápido posible. ¿Y en qué se basa eso? Esas observaciones en el reglamento. El reglamento dice, hoy recubre las tuberías como mínimo por 1 metro de tierra. Haces tu levantamiento y te das cuenta que cuando lo instales la tubería no va a tener ese recubrimiento. Y tienes que solicitar, qué sé yo, un adicional por relleno y un montón de cosas. Pero también así como se puede dar una batea, como lo estamos viendo, se puede dar que existe en esos 100 metros una loma. Y al existir esa loma, en la parte central del tramo, ya no vas a excavar el 1,20 m o el 1,40 m, que es la zanja, sino vas a excavar 2,20 m, 3 metros. Pero el proyecto no lo contempla. La pregunta del millón es, ustedes como residentes, como asistentes, ¿en qué momento lo observan? ¿O en qué momento lo comunican si no lo han leído el reglamento? Recomendación, lea. En base a eso construimos. ¿Ya? Bien. Cuando ustedes instalen el tubo de agua o desagüe, recuerden que los tubos vienen con medidas estándares. 5 metros, 6 metros. Y esos tienen unas campanas donde se embona el otro tubo. ¿Sí? En caso de que yo tenga una tubería de desagüe, sea arriba o sea abajo, trataré que cuando instalen el tubo, la unión quede lo más alejada posible. Si el tubo es de 6 metros, trataré que las uniones queden a 3 metros a ambos lados del tubo de desagüe, si es agua, ¿no? Entonces, hay formas de evitar. Pero esas formas de evitar es conocer el proceso constructivo.
Conocer las dimensiones y longitudes de las tuberías es proceso constructivo. Conocer qué tipo de unión es la que existe en ese tubo es proceso constructivo. Ahora, prácticamente ya no interesa dónde queda la unión. Porque si yo utilizo HDPE, es una tubería, por decirlo así, es un polímero, no es un plástico, un polímero, ¿no? Una tubería que para unirlo hay que soldarla y se utiliza la termofusión o la electrofusión. ¿Qué significa eso? Que cuando yo los junto ya no existe un elemento mecánico como el anillo de Hebe. Ahora no, el tubo se pega, se deshace, se funde y lo juntamos y se vuelve una sola pieza. Si eso sucede, ya sería irrelevante proteger a la tubería si pasa a 20 centímetros o a 15 centímetros del tubo. Pero debemos cumplirla porque la norma todavía lo considera. Pero así como les digo, el a ver, se llama High Density HDPE, el tubo, ¿no? Policloruro, es algo así. Entonces, jóvenes, deben preocuparse por leer la norma y ver los procesos constructivos. De eso se trata, ¿verdad? Ahora, cámaras de inspección. Las cámaras de inspección, ¿a qué llamamos cámaras de inspección? A los que son los buzones. Los buzones son las cámaras de inspección. Acá habla de buzonetas. Una buzoneta es, por ejemplo, tengo una vivienda, ¿no? Que está, qué sé yo, en el centro. Pero se da el caso, como sucede en nuestro Pucallpa, que en el centro de la cuadra hay una loma. La vivienda está como a 1,5 metros, casi 2 metros encima de la pista, de la calle. Entonces, cuando yo haga la conexión domiciliaria, lo que va a suceder es que para llegar al tubo voy a tener que hacer una zanja de por lo menos 3 metros. Y eso ya no es recomendable. Entonces, lo que yo hago es instalo una buzoneta, que es un buzón pequeñito, y recojo su agua de desagüe de esa casa, de la otra casa, construyo un buzón en la esquina de las viviendas y luego de ahí lo lanzo al buzón central en la calle. Y esto es es un sistema condominial que también está especificado en el reglamento. Por eso acá nos habla de buzones y buzonetas. Bien. Las cámaras de inspección se deben instalar en ciertas particularidades, digamos, ¿no? Se instalarán cuando existe un cambio de dirección en el tubo y cambia de dirección. Al cambiar de dirección, la estructura que va a permitirme el cambio es el buzón. O cuando existe un cambio de pendiente. Por decirle, llego a una esquina con una pendiente, pero topográficamente la calle que sigue tiene mayor pendiente. Necesariamente en ese cambio de pendiente va un buzón. ¿Ah? Un buzón. En los cambios de pendiente, en los cambios de diámetro también va, ¿no? Una cámara de inspección. Es decir, si yo vengo con una tubería de 200 y de esa tubería de 200 ya debo cambiar a un diámetro mayor
por ejemplo, 250, porque ya el caudal se incrementa, ¿no? Ya se incrementa. Ese cambio de diámetro tengo que hacerlo a través de un buzón. ¿Ya? Bien. Las buzonetas, dice, se utilizan en tuberías principales y en vías peatonales, cuando la profundidad sea menor de 1 metro, solo la clave del tubo. Se proyectarán solo para tuberías principales de hasta 200 milímetros. El diámetro será de 60 centímetros. Inclusive esto ya viene prefabricado, ¿no? Prefabricado. Pero la profundidad máxima de esto es de 1 metro. ¿Ya? Por eso mismo. Y deben ser instaladas en veredas. Por eso es lo que nos da estas indicaciones. En los buzones, como les estaba indicando, nos dan dónde se va a instalar. En el inicio de todo colector, en los empalmes, en los cambios de dirección, cambios de pendiente, cambios de diámetro, ¿no? Y cuando el material de la tubería también cambia. Es decir, puede ser que yo llego con tuberías de 200 milímetros, pero de PVC, y por alguna razón tengo que instalar hierro dúctil también de 200 milímetros. En ese cambio, tengo que instalar un buzón. Ahora, en las normas, como acá, nos dice que el diámetro interior de los buzones será de 1,20 m para tuberías de hasta 800 milímetros de diámetro. 1,20 m. Y el diámetro de 1,50 para tuberías mayores. ¿Sí? Es decir, si mis tubos que están llegando, los que están llegando al buzón, son de 800 milímetros como máximo, el buzón donde llegan, el diámetro interior es de 1,20 m. Pero si los diámetros que llegan ya son mayores, el diámetro interior ya es 1,50. Ahora, si el diámetro interior es de 1,20, ¿de qué diámetro excavo el hueco para construir el buzón? ¿De 1,20? Señor Cuno. Señor Mansur. Darien. Bueno, tendría que excavarlo de un diámetro mayor. ¿Cuánto? No sé, pues señor, tendría que ver el diseño. Tendríamos que diseñarlo, pero eso ya es un diseño estructural. Porque se supone, cuando yo dibujo mi buzón, me dicen que el diámetro interior debe ser 1,20. 1,20. Pero no me dice nada de la profundidad. Ahora, si tiene 1,20 y profundidad 1,20, ya no creo que llegue tubería de 800. Porque 800 es 80 centímetros. Y a mí me dicen que el recubrimiento mínimo, ¿cuánto debe ser? Señorita Chávez, ¿cuánto debe ser el recubrimiento mínimo de una tubería? Señor Caleb. Señor Fosa. ¿Cuánto es el recubrimiento mínimo de una tubería? 1,20 m. ¿1,20 m o 1 metro? Recuerden que dijimos que la profundidad mínima
de un buzón era 1,20 m y que si tenía una tubería de 20 centímetros o 200 milímetros, que daba un recubrimiento mínimo de 1 metro, eso es general. El recubrimiento de tierra que debe tener toda tubería es de 1 metro como mínimo. Ahora, si el recubrimiento mínimo es 1 metro y la tubería tiene 800 milímetros, es decir, 80 centímetros, la profundidad mínima de este buzón debe ser de 1,80 m, ya no 1,20 m, sino 1,80 m. Al ser su profundidad 1,80 m, su diámetro me dicen que debe ser de 1,20 m. Eso es lo que dice la norma. ¿Sí? Eso es lo que dice la norma. Ahora, si el tubo ya no es de 800, sino es de 1,200. ¿Lo ven? La norma me dice eso. Si el tubo es de 1,200, cuando hablo de un tubo de 1,200 milímetros, estoy hablando que el diámetro interior del tubo es 1,20. 1,20 metros. Cuando el tubo tiene 1,20 m de diámetro, ¿ya? Cuando tiene un tubo 1,20 metros de diámetro, 1,200 milímetros, el diámetro del buzón debe ser 1,50. Pero ¿cuál sería la profundidad mínima de ese buzón? ¿Quién me dice? Señor Zapata, ¿cuánto es la profundidad mínima de ese buzón? Si la tubería es de 1,200 milímetros y el diámetro interior es de 1,50 m. ¿Cuánto es la profundidad mínima de ese buzón? Señor Rojas Cruzado, ¿cuánto? 2,20 m. Exactamente, señorita Rojas, muy bien. Porque el recubrimiento mínimo de la tubería debe ser 1 metro. 1 metro más 1,20 m, la profundidad de ese buzón tiene 2,20 m. Y así uno va calculando. Recuerden bien ustedes que cuando lleguen a ser residentes van a encontrar planos medio raros y deben cumplirlo a rajatabla porque un contrato es un contrato. En los planos que yo he encontrado, por ejemplo, y está muy arraigado como una costumbre, es que cuando el buzón tiene, digamos, 3 metros de profundidad, el buzón mide 1,20 m de diámetro y no lleva refuerzo de acero. Pero si supera la profundidad de 3 metros, el buzón ya sube a 1,50 m y lleva una malla de acero, una estructura de acero, refuerzo de acero. Este criterio simplemente es estructural, porque no me dicen, pero la norma sí lo contempla. La norma dice, hasta diámetros de 800 milímetros, diámetro del buzón 1,20 m. Ahora, si la profundidad del buzón tiene 1,20 m, o mejor dicho, el diámetro tiene 1,20 m, ¿hasta qué profundidad debe tener 1,20 m? ¿Hasta los 5 metros, 6 metros, 7 metros? Ahora, por presiones laterales, esa estructura de concreto debe llevar acero, no debe llevar acero, es decir, refuerzo. Bueno, son criterios, son diseños.
Pero la parte hidráulica es esta y debemos cumplirla. Ahora que ellos lo diseñen con acero, sin acero, con placas de oro, con mayólica, eso ya es irrelevante. Pero nosotros, cuando diseñemos los sistemas o revisemos, debemos ver que se cumpla esto. Recubrimiento mínimo, tanto. Que el diámetro mínimo, tanto. Que la separación entre cajas, entre buzones, se cumpla. Cuando el diámetro de la tubería es de 200 milímetros, que es lo más general que existe, lo que más se utiliza, la separación que existe entre buzón y buzón es de 80 metros. Si mide 79, bien. 78, bien. Pero si mide 81 metros, ¿qué hago? Señorita Guampa. Pues simplemente, si esto mide, por decir, 100 metros, necesariamente en el centro deberé colocar otro buzón. Porque la distancia máxima es 80. Si tiene 81 metros, ya superé la distancia máxima. No, pero es un metrito, es un metrito. Ahí sí, como supervisor, ¿sabes qué? El metrito no cuenta. Tú ya superaste. Construye ese buzón en medio. Generarás el adicional, no lo sé. Lo harás por tu cuenta, con tu plata, qué sé. Pero por reglamento tú me le pones un buzón. ¿Por qué razón? La separación entre buzones está sujeto a las longitudes de los equipos de limpieza. Si esa máquina, su distancia máxima es 80 metros, si el entre buzones ya tiene 81, significa que esa máquina no lo va a poder limpiar, porque va a quedar corta. ¿Han visto ustedes esas máquinas que tienen Mapacobsa con un cisterna y un sistema de motores y tiene ahí unos toberas con manguera? Esa máquina es la que sirve para limpiar cuando se obstruyen las tuberías. Si la tubería es de 200 milímetros y los buzones están separados más de 80 metros, no los puede limpiar el tramo. Es por esa razón que deben cumplirse con estas distancias. Pero un metrito, es que ese metrito ya no lo va a poder limpiar la máquina. ¿Ya? Entonces debemos tener presente eso. Básicamente estas separaciones es por limpieza. Cuando es 200 milímetros, 80 metros, de 200 a 200, de 250 a 300, 100. Ahora, recuerden ustedes que dice que de 250 a 300 milímetros de tubería, la distancia máxima es 100 metros. Pero ¿qué pasa? ¿Alguien me puede decir? Yo tengo una manzana que mide, linda la manzana, cuadradita, 100%. Y tengo mis buzones. Y la tubería que va a ir por ahí es de 10 pulgadas. ¿Estará bien dibujado ese tramo de desagüe? Señor Moya. No, ¿verdad? La razón es simple. Si el tubo va a ser de 250 milímetros, la separación entre buzones debe ser 100 metros.
Y en el dibujo lo que he puesto es que la cuadra mide 100 metros y los buzones no van al borde de la cuadra, van en el centro de la vía. Y si cada una de esas vías tiene 15 metros, significa que el eje está a 7,5 metros de un lado y 7,5 metros del otro. En total, la distancia que existe entre esos dos buzones es de 115 metros. Superó la distancia máxima. Por esa razón, debo poner un buzón en medio. ¿Se entendió, jóvenes, hasta el momento? ¿Se está entendiendo? Estos criterios que estamos viendo Sí, están en la ingeniero, se norma. entendió. Ingeniero, tengo una duda, ¿cómo se llama? Tal vez lo explicó, pero no lo escuché muy bien. Entonces, ya pongo un buzón en el medio, pero el diámetro cambiaría, me imagino. O seguirá siendo el mismo de 250. A ver, señor Arlan, una Sí, pregunta ingeniero, esa que es mi de duda. repente lo tienen todos sus compañeros. En el diseño hidráulico de un sistema de desagüe, ¿qué diseño? ¿Qué es lo que yo diseño en el sistema hidráulico de ese desagüe? ¿Qué elemento del sistema es el que yo diseño? La tubería, señor Alexis, la tubería. Yo lo que diseño es la tubería, porque la tubería es la que colecta el agua y va a funcionar como canal. ¿Ya? Yo diseño la tubería para que me transporte las aguas negras que produce cada una de las viviendas y transportarlo a una planta de tratamiento o a un lugar. Diseño la tubería. Los buzones son simplemente estructuras de inspección, de limpieza y mantenimiento. Es decir, que el buzón nada tiene que ver con el diseño hidráulico que le estoy haciendo. Porque tengo mi tubería y lo que yo quiero es poner un buzón para poder ver cómo está funcionando, para limpiarlo ese tramo. Ahora, existe, también lo dice la norma, ciertas condiciones donde sí debo tener en cuenta. Si el si el tubo de llegada tiene un diámetro y el de salida tiene otro diámetro, debo tener ciertas consideraciones para el empalme en el buzón. El diámetro menor arriba o el diámetro menor abajo. Pero eso ya lo dice la norma. Pero básicamente lo que yo diseño es la tubería. Y los buzones no me van a hacer cambiar el flujo, porque son solo elementos de observación, de limpieza. ¿Se entendió, señor Alexis? Sí, Es ingeniero, decir, justamente. Sí, ingeniero, sí, sí se entendió. Justamente lo acaba de comentar de que existen especificaciones en la norma de que me indica de que si hay un diámetro diferente, si hay un diámetro de entrada y hay otro diámetro de salida. Sí, esa era mi duda, pues. ya. O sea, cuando los diámetros que llegan a la cámara son diferentes, también influyen las pendientes con las que entran y salen, sí existe ciertas consideraciones. Pero básicamente el buzón es una estructura de paso, ¿no? De paso. Porque yo lo que diseño es el tubo, la capacidad del tubo, la pendiente del tubo. ¿Ya? Cuando ustedes ya dimensionan, cuando ya estén dimensionando en su trabajo, van a ver ustedes que lo primero que hacen es dibujar las bolitas de sus buzones. Van a medir la distancia en su plano A. Como base, tomen 200 milímetros. ¿Cuánto tiene este? A. Tiene 81 metros allá, necesariamente un buzón en medio. Sus calles, miren ustedes, analícenlo de esta forma.
cuánto mide las calles de nuestro trabajo? 15 y 25. 15 y 25. En dos calles de 15, si la manzana es de 70, ¿qué separación tienen los buzones? Tengo una manzana de 70, tengo otra manzana de 70. ¿Cierto? Tengo una tubería que pasa por ahí. Pongo un buzón y pongo otro buzón en la otra esquina. Si mi manzana es de 70 metros, ¿cuánto es la separación entre buzones? Si las calles son de 15. 90. ¿Cuánto? 85. ¿Cuánto? 85. 85. Y si la tubería es de 200, ¿cuánto es la separación máxima? 80. Se pondría otro buzón. Exactamente, señor Alexis. Tienen que poner un buzón en medio. Ahora se entendió nuestro queridísimo trabajo. Con estos criterios. Sí, ingeniero, pero tengo una pregunta. Si por A o B, mi calle, tengo otra calle, digamos, esa calle es de su ancho de 150. No, está bien el dibujo. Ya, pues, digamos, tengo una cuadra de 170, otro de 170 y arriba, ajá, uno de 170 y al costado también de 70. No, arriba de 70 y al costado también de 70. Ajá, ¿Ya? y ahora, ¿se dibujaría igual mi circuito, ingeniero? No, miren ustedes, ve. Tú tienes 170 abajo. La calle del costado, ¿cuánto mide? El costado derecho. 15. Sí. Y la del lado izquierdo también 15. Ajá. Bien. Miren ustedes. Si yo lo dimensiono por la cuadra mayor, significa que en la esquina debe haber un buzón. ¿Cierto? En la otra esquina debe haber otro buzón. Si la tubería mínima para mi dimensionamiento es 200 milímetros, significa que yo ya superé la distancia. Ahora, yo tengo una manzana de 70. Se supone que en la misma calle, como es un cambio de dirección, tiene que haber un buzón. Ahora, entre los 70 y las dos calles de 15, se supone que debe haber otro porque ya superé la distancia, como lo dijo tu compañera, que tiene, ¿cuánto? 85 metros. Significa que ahí va otro buzón. Y en el otro punto, necesariamente va otro buzón por la distancia que es mayor. Y ahí tienes 2, 4, 5 buzones en un tramo de 170. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, gracias. Bien, bien, joven. Eso es lo que ustedes ya deben ir haciendo en su trabajo. Luego, tenemos lo que son las conexiones prediales, que eso ya lo hemos visto, ¿no? Le hemos indicado que la conexión predial es la conexión domiciliaria. Si yo tengo una vivienda, la pendiente que debe ir de la vivienda al colector es como mínimo de 15 por 1000, ¿ya? Y esta caja debe ir en la vereda, ¿ya? Existe ya diseños establecidos para esa conexión domiciliaria, la predial, ¿no? El diámetro mínimo debe ser, dice, de 100 milímetros. Por lo general, la que va de la caja a la tubería, en Mapacopsa pone como diámetro mínimo 160 milímetros, lo que es 6 pulgadas, ¿no? Más o menos 6 pulgadas. Luego, en esta norma 070 tenemos unos valores guías
¿no? Unos valores guías de coeficientes. El coeficiente de retorno se refiere a cuánto agua entra al sistema de agua. Digamos que entra el 100%, 10 litros, 20 litros, 50 litros, 34 litros, como tienen ustedes en su diseño de agua. Algunos tienen 64 litros, que es el caudal máximo horario. De ese caudal máximo horario, el coeficiente de retorno, es decir, la cantidad de agua que va a ir al desagüe, es el 80%, es decir, 0.8 de ese caudal. Si yo tengo, por decir, 50 litros de caudal máximo horario, ¿cuánto regresa al desagüe? 8 por 5, 40. 40 litros va a ir al desagüe. Ese es el caudal con el que yo voy a diseñar mi red. ¿Ya? Luego, el coeficiente de caudal máximo diario, que ya lo conocemos, el máximo horario, que también ya lo conocemos, el coeficiente de caudal mínimo horario, el 0.5, pero esto se calcula ¿de cuál? En el agua, ¿no es cierto? Si acá tengo el 0.8, acá tenemos 0.5, tenemos una tasa de infiltración. Esta tasa de infiltración, ¿a qué se refiere? Que es el agua que ingresa por infiltración del terreno e ingresa a las tuberías de desagüe. O ingresa agua de lluvia por los huequitos de las tapas de los buzones. O ingresa por las conexiones cerradas que se conocen. Cuando un vecino mete el agua de lluvia de su vivienda, de su casa, al desagüe. Esas situaciones es lo que lo contempla esta tasa de infiltración. El valor acá lo tenemos de 0.05 a 1 litro por segundo por cada kilómetro de tubería. Nosotros vamos a utilizar cuando este valor sea por hectárea. ¿Ya? Que eso lo vamos a ver. Luego tenemos la norma COS 080, que son las estaciones de bombeo de aguas residuales, que prácticamente nos indican que debería tener una estación de bombeo. Tenía sus válvulas de control, sus controles de niveles y todo ese tipo de cosas. Prácticamente lo que nos indicaba para el agua también se debe cumplir para el desagüe, para las estaciones de bombeo. Y la otra norma, la del examen, linda norma, consideraciones básicas de diseño de infraestructura sanitaria, en lo que corresponde al desagüe, lo que nos dice es, cuando uno diseña, por ejemplo, las letrinas, ¿qué cantidad de carga orgánica le voy a considerar para el diseño de esa letrina? Es decir, ¿en cuánto tiempo se va a llenar una letrina de ciertas dimensiones? O, en su defecto, ¿cuánto tiene que tener el hueco de la letrina para que me dure una cierta cantidad de años? ¿No? Y eso lo calculo con la carga que me da por día cada persona. Y eso es 0.20 kilogramos por habitante, por día. Luego, lo que ya sabemos, que la contribución del alcantarillado es el 80% del agua. En el desagüe lo tenemos como coeficiente de retorno. Ahí está, 0.8. Y aquí es el 80%. Es lo mismo. ¿Ya? La agua por infiltración, que ya lo conocemos, que nos está dando acá un valor de 0.05 a 1 litro por segundo por kilómetro. Lo que son las infiltraciones, el agua de infiltración y entradas ilícitas. Esta entrada ilícita es lo que yo les estoy indicando, que es el agua de lluvia que la gente lo mete a su desagüe, lo incluye a su desagüe, lo conecta. Cosa que no debería ser así. ¿Por qué razón? Porque nuestro sistema es separativo. Es decir, el agua de lluvia debe ir por un sistema y nuestro desagüe por el otro. En la siguiente clase, lo que vamos a ver ya es teoría del cálculo de redes de alcantarillado. ¿De qué forma nosotros vamos a ir calculando
nuestros caudales, ¿no? De qué forma ya vamos a ir definiendo los parámetros para poder diseñar ya nuestro trabajo. ¿Ya? ¿Recuerdan ustedes lo que les dije del caudal de infiltración? Acá lo tenemos por longitud. ¿Ven? Que es de 0.05 litros a 5 litros por segundo por día, ¿no? Por metro, por kilómetro de colector. Pero también existe por área, ¿no? Por área. Por decirle, yo tengo una urbanización, una habilitación urbana. No lo conozco sus dimensiones. No sé por dónde van a ir las calles, no sé el ancho de las calles. ¿Cómo lo calculo yo el aporte, el dimensionamiento? Pues simplemente considerando estos valores por área. ¿Ya? Vamos a ver cómo distribuimos los aportes a cada tramo, ese tipo de cosas. Y a las finales ya pues llegaremos a definir para poder continuar con nuestro trabajo. Ya definiremos específicamente lo que es la tensión tractiva, lo que es la tensión mínima de arrastre para que no exista sedimentación. Y un tema que me parece importante es se llama el criterio de tensión tractiva y el control de sulfitos. Los sulfitos son unos gases, los sulfatos, gases que se generan en el interior de las tuberías, y no, ese gas, que es el ácido sulfídrico, se transforma en ácido sulfúrico. Y ese ácido sulfúrico deteriora las tuberías, los corroe a las tuberías de concreto, de acero, de asbesto, cemento, que todavía existen en nuestro sistema. Ahora, el reglamento no lo contempla este criterio, porque como el PVC, el plástico ya no es, prácticamente es inerte, inmune al ácido sulfúrico, ya no lo considera. Pero de todas maneras es necesario tener conocimiento para poder enfrentar de repente la remodelación de alguna parte de la ciudad, tener las consideraciones básicas y los criterios básicos para ver si cambio o no cambio esa tubería de concreto. Con decirle, si la pendiente de ese tramo es pronunciada y la tubería es de concreto, por este criterio de fracción tractiva y sulfitos no lo cambiaría, porque la pendiente que tiene me aseguraría una autolimpieza del tubo. ¿Ya? Pero eso ya lo veremos más adelante. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Bien, llamaré lista. Ramón Estrella. Dana Fachín. Presente, ingeniero. Juan Flores. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Roy Flores. Braulio Fosa. Presente, ingeniero. Ojalá se me escuche. Arlan Garboso. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Señor Fosa, ya se le escuchó. Artur González. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Salomón Guamaní. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Joan Irarica. Presente, ingeniero. Buenas tardes. José Manturano. Yulisa Mendoza. Joel Moya. Presente, ingeniero. Ronaldo Oyola. Presente, ingeniero. Jason Ramírez. Presente, ingeniero. Mónica Rodríguez. Presente, ingeniero. Yamila Saboya. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Kevin Yacolca. Presente, ingeniero. Buenas tardes.
Joan Sánchez. A ver, jóvenes, según esta lista, son 41 menos 1, 2, 3, 4, 5. Significa que deberían haber 36. Y según la imagen solo hay 29 asistentes. Significa que 7 ya no están. 7 ya no están. Desde hace más o menos 20 a 30 minutos ya no están 7. Jóvenes, la responsabilidad es una palabra personalizada. Es para cada uno de nosotros. Tú eres responsable, yo soy responsable. El todos somos responsables difícilmente se da. Cada uno es responsable de lo que hace. Bien, jóvenes, la próxima clase continuaremos. Y la siguiente ya será nuestro examen. Vamos a ver esta situación. Presentaré un ejemplo para que ustedes lo tengan clara estas definiciones y ya podamos enfrentar nuestra práctica calificada. Nos quedamos ahí, jóvenes.